esta noche vamos a hablar de una mosca muerta que afecta a cientos de miles de personas. Esa mosca muerta es una mosca que está arraigada en el corazón de mucha gente, no poca, muchísima gente. Y esta mosca muerta se llama la mosca muerta de no honrar a Dios con tus bienes. La mosca muerta de no honrar a Dios con tus bienes. Es una locura. Y a los ojos de muchos es una locura pequeña, pero echa a perder el perfume del perfumista. La mosca muerta de no honrar a Dios con tus bienes. Bendito sea el Dios del cielo. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes. ¿Y cómo honra usted a Dios? Dándole el primer lugar. No hay otra manera. Y con lo primero y lo mejor, es decir, las primicias, de todos, no algunos, de todos tus frutos. Hay gente que literalmente honran a Dios con su sueldo, pero no lo honran con sus arriendos que reciben, no lo honran con sus inversiones que tienen, con su sueldo, pero con muchas otras cosas no lo honran cuando debieran hacerlo. Por eso dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos, no algunos, no los que a usted le parecen, todos tus frutos, todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lamentablemente, mis amados, esta es una mosca que afecta hoy a mucha gente. Es una verdad, no lo podemos negar porque es una verdad. En Embajadores lo hemos expuesto y lo hemos hablado, el nivel de manipulación que se da alrededor de este tema. Sin embargo, la gente, por causa del abuso y la manipulación, se han ido de un extremo de dar siendo manipulados y se han ido al otro extremo de no dar, porque tienen herido su corazón o tienen desconfianza. Pero lo cierto es que la palabra habla ampliamente de darle a Dios y de honrar al Señor. Y es una locura no honrar. Es una locura. Los creyentes estamos tan cómodos en la posición de vivir recibiendo y recibiendo que se nos olvida que es importante honrar al Señor. Dice la palabra que debemos honrar al Dios del cielo. Lo debemos honrar. Y podríamos citar muchos versículos como Proverbios 3:9. Ahora usted podría decir, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver qué encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a este tema del dar. Porque muchos dicen que el Señor Jesús no mencionó nunca el tema del diezmo. Bueno, vamos a leer con un poco de
detenimiento, no podemos todos por tiempo, pero sí algunos versículos que nos van a ayudar y nos van a ilustrar, a entender mejor este tema. Cristo mismo enseñó sobre el diezmo. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23 al 24 dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias. Está hablando del diezmo. La menta, el anís y el comino. Menciona las 3 especias más finas y costosas en esta época. El que diezmaba menta, el que diezmaba anís y comino, hermanos, era gente pudiente. Pero mire lo que les dice: pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Qué está diciendo el Señor? Debían de haber diezmado sin descuidar esto: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Guías de ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. El problema con los fariseos y los maestros de la ley era que estaban siendo hipócritas. El Señor se los dice: ¿por qué? Ustedes están diezmando y está muy bien hacer eso. Se los dice, debían haber practicado esto. El Señor Jesús está legitimando el tema del diezmo, lo está validando, lo está aprobando, no está en contra de ello, como muchos sostienen y lo dicen. Debían haber diezmado sin descuidar lo más importante de la ley. Por eso son hipócritas, porque diezmaban lo material, pero estaban descuidando lo más importante. Entonces el Señor lo enseña. Ahí está. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 4 dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Está hablando de diezmar y dice: esto os era necesario sin dejar de hacer aquello. Era necesario diezmar sin dejar de hacer aquello, sin dejar de practicar la justicia y el amor de Dios. En estos versículos vemos cómo el mismo Señor Jesucristo está legitimando el tema del diezmar, del dar. Sin embargo, al día de hoy, ¿estamos obligados? No, porque si se nos obliga, no estamos dando con un corazón alegre. Mucha gente se equivoca. Unos pecan porque no dan. Unos pecan porque no dan. Pero otros pecan por la forma en cómo dan y por la motivación que tienen en el corazón. Entonces, hablando de este tema, el Señor Jesús les dice en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, cambie la palabra justicia por obediencia. Porque os digo que si vuestra obediencia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Los fariseos tenían una
justicia era incompleta. Tenían una parte. La ley decía que debían diezmar, obedecían, pero les faltaba la otra. Y el Señor nos dice a nosotros, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esta es una mosca muerta que afecta hoy a mucha gente. Daña el testimonio, pero no solo daña el testimonio, afecta al cuerpo de Cristo, afecta a la iglesia. En otro versículo donde el Señor legitima la práctica del diezmo, es en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11, cuando nos está narrando un caso exponiendo la religiosidad de los fariseos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El Señor jamás estuvo en contra del diezmo. Por el contrario, lo promovió. Por el contrario, lo legitimó. Como lo hemos hablado muchas veces, estando hoy bajo la gracia, usted se limita a dar el diezmo, pero estando bajo la gracia, debiéramos dar mucho más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y muchos luchan con este tema. Pero el enfoque equivocado que se le ha dado a este tema en muchas iglesias es que al diezmar usted como que está haciendo un trueque, usted como que está haciendo un negocio, usted como que contrata a los escoltas celestiales del cielo para que lo guarden y le protejan. Hay gente que diezma con el motivo equivocado, con motivaciones equivocadas dentro de su corazón. Y se jactan de estar obedeciendo al Señor. Les pongo un ejemplo. La gente que diezma por temor a no perder su trabajo, usted no está dando con alegría. Tiene un temor escondido. La gente que diezma por temor a fracasar. La gente que diezma cuando inicia un negocio para que le vaya bien. Hermano, el diezmar, el ofrendar no es un fetiche que produce cosas mágicas. Debemos entender que el darle a Dios es adorar a Dios, es una manera de honrar a Dios, de adorarlo, de expresarle que le amamos, de expresar la gratitud que tenemos hacia Él por tanto que ha hecho. Es solo una manera de hacerlo de muchas. Pero ¿por qué la gente lucha tanto con este tema? Se lucha con este tema porque no hay una comprensión y una revelación de las Escrituras. Yo le aseguro a usted que los miles de millones de almas que en este momento están en el infierno, que en esta vida fueron archimillonarios, multimillonarios, les digo que quisieran poder tener la oportunidad de devolverse, tener la oportunidad de arrepentirse, y estoy seguro que estarían dispuestos a dar todas sus riquezas. Porque es lamentablemente allá que se entiende que lo material es pasajero, que no es eterno. Yo debo dar con gratitud y debo tener ese afán de dar y debo tener ese anhelo de dar. Apoyo la obra, apoyo la extensión, el mantenimiento de la obra. Si yo estoy siendo bendecido con la predicación de la palabra, si usted ha sido bendecido con la predicación de la palabra, es porque usted se ha beneficiado del apoyo que otros están dando, económico, para sostener la obra.
Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24. Tengo aquí dos versiones. Dos versiones. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La Nueva Versión Internacional dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Qué tremendo esto. Ah, mis amados, qué tema este, ¿no? Qué tema este, que para muchos es doloroso. Pero yo le quiero invitar a usted que me acompañe, si es tan amable, al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 9, del 6 al 15. Y dice así la palabra, en versión Reina Valera. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo acabamos de leer. Hay gente que retiene. Y dice la palabra que nosotros debemos dar de nuestros frutos. Gloria a Dios porque usted diezma su trabajo, lo ofrenda, gloria al Señor. Pero si usted tiene muchos ingresos más de otras fuentes, lo correcto es diezmar eso. Ahí dice, todos tus frutos. Usted puso una demanda, la ganó. Usted salió de un trabajo, de una empresa, lo liquidaron. Todo eso es fruto. Y la gente me pregunta, ¿de todo eso debo dar? Sí, Señor, de todo eso debo dar. Y el mayor ejemplo de dar lo dio el mismo Padre Celestial. Cuando dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, lo amó. Por causa de amar al mundo, dice, dio. ¿A quién? A su Hijo en sacrificio por usted y por mí. No escatimó a su Hijo. No dio con mezquindad. Amó tanto al mundo, de tal manera amó al mundo, que dice, dio a su Hijo. Lo dio. Él es el primero que da el ejemplo de lo que es dar. Pero cómo nos duele dar a nosotros. Usted le ha retenido a Dios, por eso ha venido a escasez. Usted ha retenido, escuche, usted ha retenido y por eso ha venido a escasez. Son muchos los testimonios de gente que, doctor, me dieron una plata, doctor, me robaron, doctor, me tumbaron. Sí, porque cuando recibieron pensaron en absolutamente todo, menos en honrar y en dar al Señor. No le dieron el primer lugar. Por eso retienen y, como dice la palabra que lo acabamos de leer, vienen a escasez. Hay quienes retienen y vienen a escasez, vienen a pobreza. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, escuche, reparten y les es añadido más. Es decir, hay gente que es dadivosa con Dios. Dan y Dios les añade más. Y hay quienes retienen. En esta noche le exhorto a que usted reflexione y se arrepienta si usted está reteniéndole a Dios.
Y cuando retienen, dice, cuando retienen más de lo que es justo, vienen a pobreza. Vienen a pobreza. Hay escasez. Y me gozo porque he estado escuchando muchos, no pocos, muchos testimonios, muchos, bendito sea el Señor. Ya nos escribieron de España, ya nos escribieron de Argentina, ya nos escribieron de diferentes lugares, de otros 2 lugares que no recuerdo, que no son de aquí. Uno creo que es de México, escuchando los devocionales y agradeciendo y bendiciendo por la palabra. Bendito sea el Dios del cielo por eso, hermano. Bendito sea el Dios del cielo por eso. Alabado sea el Señor. Y estoy hablando de esta serie, de las moscas muertas. Entren a la página de Facebook de Embajadores y se van a dar cuenta cómo ha venido creciendo tremendamente, pero tremendamente la participación de gente que no conocemos. Los bendecimos a todos ellos en esta hora. Le bendecimos a usted que está escuchando este devocional. Le bendecimos con bendición del cielo. Pero aquí en 2 dice que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Sabe qué necesita usted para ser prosperado? La gracia de Dios. Eso es lo que usted necesita. Pero no solo para ser prosperado, porque es que la prosperidad no necesariamente es tener más y más y más y usted se va a hacer millonario. No, hermano. Ofrendar, diezmar es una obediencia al Señor, es amarlo a Él, es una manera de expresar su gratitud. No es hacer negocios con Él para hacerme millonario. No es así, no es ese canje, no es ese trueque vulgar que nos han enseñado. Yo doy porque estoy agradecido. Pero lamentablemente esta mosca muerta en muchos empaña el testimonio delante del Dios del cielo. No les gusta hablar de este tema, es pisarle el callo a más de uno. Porque usted ha venido a escasez, porque usted, su corazón, a idolatría hacia el dinero. La mayor bendición cuando le damos al Señor es la de ser librado de una idolatría al dinero. Esa es la mayor bendición de darle a Dios que nosotros podemos recibir, el ser librado de caer en una idolatría a lo material. Y bendito sea el Dios del cielo por eso. Y dice la palabra, y poderoso es Dios, verso 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, mire lo que dice, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, obediencia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración, ¿cuál administración? La de dar. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Oiga usted. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos. Está hablando de los ministros y para todos, porque al apoyar la obra se beneficia a la gente. Se puede llegar. ¿Usted se imagina que pudiéramos pagar un programa radial en una emisora mensual?
El programa ya está montado, ya está listo. Necesitamos los recursos para acceder a esos medios de comunicación. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman por causa de la superabundante gracia en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ese don es el don de dar. Pero permítame usted, leerle esta misma porción que le acabo de leer en esta otra preciosa versión de la que yo les he hablado, que es la versión El Nuevo Testamento Viviente, Biblia al día del 79, ahí mismo en Segunda de Corintios, en el capítulo 9, leo del versículo 6 en adelante. Ahora bien, el que poco da, poco recibe. El agricultor que siembra pocas semillas obtendrá poca cosecha, pero el que siembra mucho, mucho cosechará. Cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, para que no lo haga con tristeza, ni porque lo obliguen, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para compensarles con creces y de tal manera que no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar con alegría a los demás. Como dicen las Escrituras, el que es piadoso da generosamente a los pobres, y el fruto de sus buenas obras permanecerá para siempre. Porque Dios, quien da las semillas al agricultor y las hace crecer para que el agricultor coseche y coma, les proporcionará semillas en abundancia y buenas cosechas para que cada vez puedan dar mayores ofrendas. Si Dios les dará en abundancia para que puedan dar en abundancia, y cuando entreguemos las dádivas de ustedes a los ministros que las necesitan, prorrumpirán en acción de gracias y alabanzas a Dios. En otras palabras, el donativo que envíen surtirá dos efectos positivos. Ayudará a los que están en necesidad y los impulsará a estos a dar gracias a Dios de todo corazón. Los que reciban la ayuda no solo se alegrarán por la generosa dádiva, sino que alabarán a Dios por esta demostración de que obedecen el mensaje de Cristo. Y orarán por ustedes con gran fervor y sinceridad, gracias a la bondad de Dios que se manifestó a través de ustedes. Gracias a Dios por su Hijo, don maravilloso que no podemos recibir con palabras. Amén. Qué importante es este tema, que muchos aún estando dentro de la iglesia no entienden. Y usted puede diezmar, pero le retiene al Señor. Aún así usted está reteniendo. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné. Porque la palabra habla de dar y honrar con todos tus bienes, de todos los frutos, de todos, dar, dar, dar. Retenemos y por eso venimos a escasez. Porque no entendemos que lo que damos no tiene solo un impacto acá, tiene un impacto en el cielo. Usted está acumulando tesoros para el cielo cuando usted es dadivoso, dadivosa. Yo le quiero suplicar en esta noche, analice, piense, confróntese, medite en la palabra, medite en las Escrituras. ¿Cómo está usted con este tema? El Señor promete que nuestros graneros tendrán abundancia. ¿Por qué usted ha venido a escasez? ¿Por qué las cosas no se desatan? ¿Qué pasa? Pregúntele al Señor, ¿qué pasa con mi vida material? ¿Qué pasa con mi vida financiera? Háblame. Pero le digo, esté dispuesto a obedecer.
Porque es que usted las respuestas las puede tener enfrente. La respuesta usted la puede tener enfrente suyo y usted no la ha querido dar. Usted no la ha querido ver. No ha querido darle respuesta a la necesidad que Dios le está manifestando. Hijo, tengo necesidad de que tú no dejes de retener, no retengas más. Por eso te han robado, por eso te han quitado, por eso has tomado malas decisiones. No retengas. El tema no se trata solo de dinero, el tema va muchísimo más allá, es algo mucho más profundo. Cuando yo le doy al Señor, hay un impacto en el mundo espiritual y hay algo que Dios allá en el cielo estará llevando cuentas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón dadivoso. Mis amados, nosotros somos muy buenos para pedir. Señor, danos, Señor, bendícenos. Pero tenemos una mosca muerta. Cuando hemos tenido, no damos. Cuando hemos tenido, no honramos. Hablaba con una persona y su esposa. Este señor me contaba una experiencia. Él es pensionado de Icollantas. Y él me contaba que cuando él se pensionó de Icollantas, le dieron como 300 millones de pesos. Conociendo de Dios, él diezmaba. En lo primero que pensó fue en invertir ese dinero. La esposa le mencionó que honrara a Dios con ese dinero. Este hombre casi le pega. ¿Qué hizo? Invirtió todo el dinero por allá en una cigarrería, en un negocio de ese tipo, abarrotes, como de rancho y ese tipo de cosas. Perdió toda la plata, hermano, toda la plata. Todo el dinero lo perdió. El negocio se fue a pique. Lo poco que le quedó lo tuvo que vender. Y eso que le quedó de la venta fue para pagar deudas. Perdió toda la plata, 300 millones de pesos. Y le estoy hablando de hace más de 15 años. Ese hombre hoy llora eso. Ese hombre hoy se lamenta por no haber entendido. Ese hombre hoy coge un peso de lo poquito que coge y da. Tiene una pensión de un mínimo. Y honra al Señor con eso. Yo los invito a meditar en este tema, en esta mosca muerta. Porque somos buenos pidiendo, pero también somos muy buenos reteniendo al Señor. Retenemos, retenemos, retenemos. Y esto que dice, ya cerrando, la palabra en Proverbios 11:24, donde dice, hay quienes, dos tipos de personas, están los que dan, los que reparten a manos llenas, y están los que retienen. Y los que reparten les es añadido más. Pero cuando una persona retiene es porque aún en el corazón de esa persona hay una idolatría. Diga usted lo que quiera, pelee, patalee, argumente. La Biblia lo está diciendo. Hay una idolatría al dinero. Y usted tiene que tener escondido, y usted tiene que tener guardado, y usted tiene que tener. Usted recibe una herencia y retiene, debiendo honrar al Señor. Usted gana un proceso, una demanda, lo que sea, y usted retiene, debiendo honrar al Señor. Y hay quienes dan con mezquindad. Hay mezquindad de, uy, no, pero de 300 millones, me decía este señor, no, yo en ese momento pensé, ¿yo cómo voy a dar 30? Eso es mucha plata. Eso es mezquindad. Y diezmaba. Pero fíjese el problema en el corazón. Y ese hombre diezmaba más porque la esposa lo pullaba.
No había convicción en el corazón, me decía él. Él, me lo reconoció él. Yo daba porque mi esposa me pullaba y me pullaba. Para quitármela de encima yo daba. Pero en mi corazón no había una convicción. Y casos así le puedo contar todos los que usted quiera. Y los que retienen, dice, más de lo que es justo, vienen a pobreza, a escasez. Por eso las estafas, los robos, las malas decisiones financieras, etcétera. Porque el devorador, que hoy todavía sigue siendo devorador, el diablo es tan diablo ayer, hoy y por siempre. Así como el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Satanás también sigue siendo el mismo diablo ayer, hoy y por los siglos. Y solo Dios, nadie más, solo el Señor puede reprender por nosotros al devorador. El devorador se mueve de muchas maneras. Usted toma decisiones financieras equivocadas que lo llevan a escasez. Ahí está el devorador. Toma usted la decisión de asociarse con gente equivocada que le trae problemas. Ahí está el devorador. Toma usted decisiones de hacer inversiones que resultan salir dañadas, mal. Ahí está operando el devorador. Ahí está operando. ¿Y cómo opera también el devorador? No necesariamente quitándole lo financiero, quitándole por otro lado la paz, en lo emocional, en lo espiritual, poniéndole velos, de muchas maneras. La especialidad de Satanás es devorar. Aquello en lo que queremos dar fruto, su especialidad es devorar, devorar, devorar. Tragar, comer, quitar, carcomer. ¿Por qué el que retiene viene a pobreza, acaba en miseria? ¿Por qué? Porque Dios no bendice. Por una razón muy sencilla, mis amados. Porque el que retiene está manifestándole a Dios una idolatría hacia lo material, la avaricia. La avaricia hacia lo material, hacia el dinero. Y ese es un problema grave en el corazón. El retenerle a Dios, como lo mencionamos, esta mosca muerta de no honrar a Dios como manda la palabra, trae muchísimas o conlleva muchísimas otras moscas muertas. Avaricia, codicia. Mire, quiere hacer un negocio en bendición antes de dar un paso. Quiere hacer una inversión, quiere hacer una cosa, quiere hacer la otra antes de dar un paso. Lo primero es honre a Dios siempre. Honre al Señor siempre. Y si usted hizo una inversión y esa inversión empieza a generarle unas ganancias, honre a Dios. Escuche, no se canse nunca de honrar a Dios con sus bienes. Nunca se canse de hacer eso, no se canse de hacer eso. No se deje envolver por Satanás, hoy sí, mañana no. No, hermano. No haga eso, no cometa ese error. Y este es un tema que muchos lo saben, pero cuesta obedecer, porque todavía en el corazón hay luchas fuertes con respecto a este tema. El Señor nos ayude a entender esto, porque termino diciéndoles, para Dios no es ningún problema bendecirle a usted y a mí, y darnos. Entonces, ¿por qué no se abren las ventanas de los cielos como quisiéramos? Muchas veces no se abren, porque simplemente en nuestro corazón todavía hay codicia, hay avaricia. Y sabe Dios que nos haría daño. La mosca muerta de no honrar a Dios con tus bienes. El Señor nos ayude. Bendito Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza.
Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes a honrarte, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes a entender que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y esto incluye todas las áreas de nuestra vida, todas, incluida la material. Ayúdanos, bendito Señor Jesús, y guíanos. En el nombre de Jesús, como lo dice tu palabra, no se engañen ustedes. Nadie puede desobedecer a Dios y quedar impune. El hombre siempre recogerá lo que siembre. Y si siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza humana, estará plantando la semilla del mal. Y sin duda recogerá como fruto corrupción y muerte. Pero si planta lo que agrada al Espíritu, cosechará la vida eterna que el Espíritu Santo le da. No nos cansemos pues de hacer el bien. Y en lo que nos tengamos que corregir en este aspecto, en esta área, corrijámonos y pidámosle perdón al Señor. Gracias, bendito Jesús, por tu palabra. Te alabamos, Dios, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.